Amados jóvenes, amadas señoritas, qué gran bendición tengo nuevamente estar aquí delante de ustedes y delante del Señor para poder tener un tiempo especial en el cual dejemos que el Señor hable a nuestras vidas a través de esta palabra. Existen pensamientos que pueden ser muy altos, hay hombres que han tenido altos pensamientos, pero creemos con todo nuestro corazón que hay un pensamiento superior. Dice la palabra del Señor que así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así que te quiero animar a que estemos en esta tarde, en los próximos minutos, unidos en torno a un consejo que le he pedido al Señor y creo que es la petición de cada predicador. No venga de nuestro corazón, sino que venga de esta palabra bendita. Así que en este día, donde a nivel nacional y en el extranjero también celebramos nuestros encuentros zonales, creemos que hay un momento para prestar máxima atención, para dejar que cualquier otra necesidad aguarde y que podamos concentrarnos en lo que el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Yo te voy a invitar que donde estás podamos orar al Señor. Padre, honramos y bendecimos su nombre en esta tarde, muy agradecidos y bendecidos por su amor, agradecidos por el sustento que usted día a día nos da, agradecidos por tener una palabra firme que no cambia, en la cual podemos confiar, bendecidos porque pueden pasar los años, mas esta palabra permanece firme. Señor, solo usted conoce nuestro corazón, solo usted es capaz de dimensionar la gran necesidad que tenemos, una necesidad de ser influidos por tu palabra, una necesidad de ser edificados en nuestra vida espiritual. Le rogamos, oh Señor, que nos mire en misericordia y nos hable conforme a su voluntad. Señor, usted manifiéstese por sobre las limitaciones de este simple predicador, por sobre, Señor, las aspiraciones que cada uno de nosotros pueda tener al prestar oído a esta palabra, y sea su Espíritu Santo actuando libre y soberanamente para transformar nuestras vidas, y que cada día nuestro caminar sea, Señor, agradable a usted y más parecido día tras día al caminar de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le adoramos y bendecimos su nombre y creemos, Señor, por fe, de que usted nos ha de revelar verdades que bendicen nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Hemos denominado a este tema bíblico, considera lo que digo, usando una frase esgrimida por el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, en la segunda carta que él escribe al joven Timoteo. Y es precisamente esta carta la que nos gustaría compartir en esta tarde. Es una carta riquísima y lo decimos de manera muy honesta, que en esta simple conversación, que es una conversación muy discreta, solo quisiéramos que tú cobraras ánimo en leer esta carta. Si algo pudiésemos aspirar es a que se encienda algo dentro de tu corazón por querer saber lo que dice esta carta, que es muy breve, son 4 capítulos, tú lo puedes leer en una tarde de lectura y puedes ser grandemente edificado. Y te invitamos precisamente a que puedas dejar que esta carta del gran apóstol Pablo al joven Timoteo bendiga tu vida. Estamos en tiempos difíciles, similares a los que estaba enfrentando Timoteo y Pablo, en tiempos donde hay confusión y en tiempos donde la palabra de Dios se enciende como una lámpara que pueda alumbrar nuestro caminar, a diferencia de tanta voz pesimista y de tanta voz de oscuridad y de tiniebla. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, nos muestra la senda, y es lo que queremos que haga en esta tarde en el camino de cada uno de nosotros. Decimos que se vivía un momento difícil, es un momento donde el evangelio era perseguido y donde Pablo estaba viviendo una experiencia personal muy particular. Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe estando preso en Roma.
si bien tú tienes una primera carta de Timoteo y una segunda carta de Timoteo, ambas son muy distintas, son diferentes. Esta última carta es una carta muy personal porque el apóstol de alguna manera comprende que el fin de sus días es cercano. Está terminando el reinado de Nerón, aproximadamente año 67 después de Cristo. Y el apóstol toma un minuto para hablarle a alguien que él considera como su hijo espiritual. En el libro de Corintios, en el libro de Filipenses, en este libro también, el apóstol se refiere a Timoteo como un hijo. Y quisiéramos simplemente y de manera muy sencilla que conversáramos sobre tres elementos que son importantes. Uno, el contexto de esta carta. Segundo, algunas herramientas que la palabra del Señor establece para poder enfrentar tiempos difíciles, que creo que sería muy útil para nuestro día a día actual. Y tercero, poder poner oído, poder poner atención a algunos consejos que están en este libro. Y es que si hay algo que nos cuesta es oír, si hay algo que nos es difícil es poder prestar atención. En nuestra juventud, estamos muy propensos a querer actuar sin pensar, a reflexionar solo en nuestros pensamientos y no oír el pensamiento de alguien con mayor experiencia. Y eso lleva a que el joven fracase una y otra vez, a que tenga que sufrir grandes dolores, puesto que en el consejo, en la sabiduría, allí hay una protección de Dios y sobre todo cuando ese consejo y esa sabiduría está en base a la palabra del Señor. Entonces el gran apóstol Pablo, que si hay algo que hemos vivido este último tiempo al estudiar precisamente la carta que él hace a los romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y ahora Filipenses en nuestras escuelas dominicales, no sé si a ti te pasa, pero va despertando una admiración por este gran predicador, por este gran apóstol, por su obra, por su ministerio, por su relación con Dios, por cómo él comprendía el Evangelio, por la manera en que él amaba la obra del Señor. Y qué útil sería tener al apóstol hoy día para darnos un consejo en medio de tiempos difíciles, pero ese consejo está en esta carta. En un tiempo tal cual difícil como el que hoy día vivimos, el apóstol escribe y le da consejos que son precisos al joven Timoteo. Bien haríamos en prestar atención y en dejar que esos consejos bendigan nuestra vida. Lo dijimos, Pablo está preso. Él está no solo coartado a libertad, sino que está solo. Él lo describe en esta carta que muchos de quienes le colaboraban ya le han dejado. Y le escribe a un hijo, como ya lo decíamos, espiritual. No era hijo físicamente, sino que él lo considera un hijo espiritual. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque el apóstol Pablo considera al joven Timoteo un hijo por una razón muy particular, y no es una razón emocional. No es que considere que Timoteo se parezca a él en algo, o simplemente le agrade, o simplemente le guste la forma de ser, la personalidad del joven Timoteo, sino que en nuestra escuela dominical ya estamos precisamente estudiando que el apóstol identifica en Timoteo una particularidad muy especial. Quiero citar lo que dice en nuestra escuela dominical, las clases recién pasadas. El apóstol da el siguiente testimonio, dice: les voy a enviar a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Estoy leyendo Filipenses 2, capítulo 20. Que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La convicción que tenía Pablo era que Timoteo era confiable. ¿Por qué era confiable? ¿Y quiere el Señor que tú y yo seamos confiables? ¿Por qué? Confiables porque amamos la obra del Señor por sobre las cosas que nos benefician o nos perjudican. El apóstol, en este capítulo de la carta a los Filipenses, en dos oportunidades habla de este concepto, cómo la mayoría de las personas buscan lo suyo propio, buscan su propio bienestar, su propio crecimiento, su propia estabilidad. No obstante, nos dice esta palabra,
los hijos de Dios que realmente se gozan en servir dentro de este gran reino de Dios al servicio del Evangelio de Jesucristo, comparten el mismo corazón que Cristo, comparten la misma mirada que Cristo tenía de la iglesia, que es una mirada de amor, que es una mirada de entrega, que es una mirada de servicio al prójimo. No puedo dejar pasar este momento cuando estamos presentando al joven Timoteo de entender también este concepto de paternidad espiritual que desarrolla el apóstol Pablo. Él dice, él ha servido junto a mí, él ha viajado conmigo. De hecho, al menos 5 de las epístolas fueron escritas en presencia de Timoteo allí. Timoteo fue enviado por el apóstol a muchas de las labores que él no podía realizar. Por lo tanto, era una persona confiable. Y allí yo clamo en mi corazón y digo, Señor, haz que cada día haya más jóvenes y señoritas confiables para el reino, en quien se pueda encomendar una labor, en quien se pueda asignar una tarea y pueda la obra del Señor, quien está al frente, nuestros pastores, los que nos dirigen, estar seguros de que en nosotros hay una persona que, amando la obra de Dios, va a desarrollar la labor con toda entrega y con toda abnegación. Y como era un padre espiritual que enseñaba a un hijo en la fe, también este padre le mostraba a Timoteo cómo debía ser la actitud, cuál debía ser el camino, un camino de humildad, un camino de entrega. El apóstol Pablo, y voy a volver en este momento a la lección de nuestra escuela dominical, aspiro a que este sea un momento de conversación en que tú puedas ir revisando en tu Biblia algunos aspectos. Y dice en el capítulo 2, en el versículo 17, aunque sea, dice el apóstol Pablo, derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Hemos estudiado cómo la palabra gozo y el acto de regocijarse está una y otra vez en esta carta del apóstol Pablo, que también es escrita desde la prisión. Lo que pareciera paradójico, no obstante, el apóstol enseña que el motivo de gozo para el creyente no es que todo ande bien, no es que todo funcione bien. No, nosotros nos gozamos de otra forma. Nos gozamos en el sufrimiento por Cristo, por la causa de Cristo, porque entendemos que nuestro Señor, nuestro gran referente, sufrió, se entregó hasta la muerte, se entregó hasta lo sumo. Es una dicha compartir tal grado de sufrimiento y de entrega por la causa de Cristo, no por otras cosas, por la causa de Cristo. Y en el servicio también hay un gran gozo. En la entrega personal al reino, ahí hay una fuente de gozo. Tú conoces o has visto muchas personas que ponen en duda a aquel que trabaja en el reino. Dice, bueno, tú exageras, tú vas más allá de lo normal, tú no tienes vida, tú vas o tienes un servicio que sale de lo normal. Pero aquí el apóstol Pablo explica que eso no es así, sino que lo anormal es vivir para sí, lo anormal es vivir para uno, en ese orgullo, en esa mezquindad, en ese egoísmo, porque un hijo de Dios se entrega a los propósitos del reino de Dios tal como Jesús lo hizo. Y el apóstol dice, yo me gozo y ustedes gócense conmigo en ser derramado como libación. Este concepto de libación aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 34, cuando Jacob ofrece sacrificio. Él recibe de Dios la indicación de hacer libación, y aunque la libación no está dentro de los primeros 7 capítulos de Levítico donde se habla de las ofrendas, sino que es mencionado después dentro de las ofrendas que Israel debía entregar a Dios cuando entraran en la tierra prometida, la libación era el derramar una porción ínfima, pequeña, de vino o de aceite mientras la ofrenda estaba ardiendo allí en el holocausto. La ofrenda que era presentada y que era entregada a Dios en una llama de fuego que subía esa ofrenda en calidad de humo, de algo que se quemaba, subía a la presencia de Dios.
allí en estas ofrendas, que no era en las ofrendas principales, no era en la ofrenda de perdón de pecado, ni en la ofrenda de la culpa, sino que era en la ofrenda de gratitud, se vertía un poco de vino, un poco de aceite, que era muy poquito. La medida en la transformación a nuestra medida actual, si tú miras un vaso de 200 cc, una quinta parte, algo pequeño, como estaba el fuego allí y el aceite o el vino era derramado, el vino se consumía, desaparecía, no quedaba vestigio. Muchas veces el pueblo de Dios hizo esta libación sin entender a qué se refería, pero el apóstol Pablo dice: yo me gozo, yo me alegro que mi vida sea derramada en libación. Yo soy ese poquito de aceite, yo soy ese poquito de vino que se derrama sobre el gran sacrificio, sobre el sacrificio principal. Lo principal dentro del testimonio de los holocaustos no era la labor de esta pequeña cantidad de vino, sino que era la ofrenda principal. Cristo estaba siendo allí representado como nuestro Redentor, que no requiere participación humana, que no necesita ayuda de los hombres, sino que sobre el sacrificio de Cristo, se vierte esta pequeña cantidad de vino como una ofrenda de libación que desaparece. Es una ofrenda que lo único que hace es testificar lo grandioso de esta ofrenda principal. El apóstol dice: yo me derramo todos los días, día a día, minuto a minuto, me derramo a cada momento, no queda nada de mí, aspiro a que yo simplemente sea un vapor que sube a la presencia de Dios, pero que el evangelio de Cristo sea conocido por todos. Esa es la actitud del apóstol. Y como ve en Timoteo la misma actitud, el mismo deseo, él dice: este es mi hijo espiritual, oro al Señor y espero en el Señor de que nuestra juventud, que tú allí donde estás sientas el anhelo y el deseo de ser como el apóstol Pablo. Él se sintió tan lleno de este llamado que él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Miremos al apóstol, miremos al joven Timoteo, imitemos ese amor, imitemos esa entrega. Y el apóstol Pablo siembra en el joven Timoteo, que conoce al Señor en su primer viaje, que lo vio a lo mejor recibir esta fe, siembra esta gran verdad, siembra este gran guía o guión que recorrió toda su vida de servicio, de entrega silenciosa, abnegada. Y ahora cuando le escribe, el apóstol le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, estoy leyendo el primer capítulo de 2 de Timoteo, a Timoteo, amado hijo, porque es mi hijo espiritual. A ti te quiero decir algo, le dice Pablo, algo muy importante. Quizás sea mi últimos escritos, quizás la hora de mi muerte está cercana. De hecho, en esta carta él se despide con un versículo que es conocido por todos, donde él señala que he peleado la buena batalla. Él está terminando su carrera, pero antes de pasar el testimonio, le escribe los últimos consejos a Timoteo. Yo sé que vivimos vidas tormentosas en cuanto a la demanda que el mundo hace de nosotros. Corremos la gran parte del día, el teletrabajo, los compromisos virtuales hoy día han reemplazado los compromisos físicos, pero sigue nuestra vida estando tan ocupada. Quiere el Señor que haya una disposición en ti para hacer una pausa y oír la voz de Dios, el consejo de Dios para tu vida, pues es grandemente relevante que tú consideres el consejo de Dios a través de este apóstol. ¿Qué le escribe el apóstol Pablo a Timoteo? Mira, podríamos hablar muchas cosas, pero quiero ser bien preciso y puntual con algunos elementos centrales. ¿Qué le dice? Primero, hay herramientas en tiempos de adversidad. Pablo le está diciendo: yo me voy, yo creo que mi carrera está próxima a terminar, pero tú debes seguir con el testimonio, tú debes seguir adelante, porque el evangelio de Dios no puede quedar cautivo. Timoteo también vivió la experiencia de ser apresado por el evangelio, pero el apóstol le dice: tú debes saber que hay herramientas para batallar en tiempos de adversidad. Joven, señorita, hay herramientas para batallar en tiempos de adversidad. Hay herramientas para tú poder enfrentar
adversidades que parecen tan inmensas como las que estamos viviendo. Primero, versículo 4. Deseo verte, le dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Es una carta muy personal del apóstol. Y luego continúa en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Luego dice, la cual habitó primero en tu abuela, luego en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dice, no te olvides de algo importante. Hay una fe dentro de ti que recibiste de tu abuela, de tus padres, y es muy importante que esa fe genuina hoy día pueda ser consciente en ti que allí está, que es tu fortaleza, y es una fe inalterable. ¿En qué? En el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, el caminar del creyente no es por ninguna otra cosa sino a través de la fe. Primero que todo, en tu oración agradece a Dios por la fe que Dios sembró en tu vida. ¿Quién te sembró esta fe? ¿Quién te enseñó de Jesús? ¿Quién te habló del Evangelio? ¿Tu abuela, tu abuelo, tu padre, un amigo? ¿Quién te enseñó acerca de esta buena noticia? Bueno, agradece a Dios por esas personas y valora lo que el Señor ha puesto dentro de ti. A lo mejor estás esperando grandes respuestas. Hay una gran respuesta en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que te va a conducir a una serie de otras cosas. Otro elemento que enseña el apóstol Pablo, te aconsejo, le dice, eso lo vamos a conversar en un minuto, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano. ¿A qué está haciendo referencia? A la presencia del Espíritu Santo, segunda herramienta. Si tú crees, tienes fe para creer en Cristo, ya pasaste a ser parte de la familia de Dios. Ya no eres un lejano a Cristo, sino que eres un hijo de Dios, un hermano de Cristo. Él es nuestro hermano mayor, por tanto eres parte de la familia de Dios. La fe te abre la puerta a una nueva realidad. ¿Cuál es esta nueva realidad? Joven, señorita, debes valorar profundamente el hecho de que el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida. Mora dentro de ti. Si tú quieres saber cómo resistir en estos tiempos difíciles, valora la fe que hay en tu corazón y agradece a Dios por el Espíritu Santo que ha sido derramado en tu vida. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Reténle, dice el apóstol Pablo, versículo 13, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol? Otra herramienta. No hay palabras más sublimes, más sanas, más perfectas que las que están escritas en este libro santo, que es la palabra de Dios. Si tus niveles de ansiedad han subido, si tus niveles de duda han subido, es momento para que quizás desempolves ese viejo libro que está en un librero y que no sirve de nada estar allí, y lo traigas a tu día a día y medites en esta palabra y dejes que esta palabra llene hasta el rincón más profundo de tu corazón, porque el apóstol Pablo le enseña al joven Timoteo que la palabra es una herramienta útil en tiempos de dolor y adversidad. Tercera herramienta. Cuarta herramienta. Tú puedes, le dice en el capítulo 2, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Allí hay otra gran herramienta. Joven, cuando empiezas a reflexionar en cuán grande fue la gracia de Cristo para llamarte, para traerte, para que tú hayas sido cautivado por el Evangelio, por esta buena noticia, y que tus pecados hayan sido perdonados. No puedes vivir una vida de egoísmo, sino que vives una vida de gratitud. Hay una gran herramienta en reflexionar el amor que Dios tuvo contigo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tu maldad, por tu pecado, y es necesario que hoy día vivas conforme a esa nueva posición y a esa gran responsabilidad que ha recaído sobre ti, porque Cristo te ha redimido con su sangre. Una gran herramienta. ¿Qué más dice el apóstol? Otra herramienta. Mira esta verdad. Si fuéramos infieles, leo el versículo 13 del capítulo 2. Si fuéramos infieles,
Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué dice el apóstol? Aquí hay una quinta herramienta para el cristiano que hoy día tú debes comprender: la fidelidad de Dios. Puede suceder lo que suceda, puede venir a esta tierra lo que venga, puede el sol dejar de alumbrar, puede la tierra dejar de girar, pero esta palabra, lo que Dios dijo, se va a cumplir porque servimos a un Dios que por definición es fiel. Allí tienes otra fuente de seguridad. Sexta fuente de seguridad: el poderío de Dios. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El conocimiento de Dios es tan grande que es capaz de coordinar, conocer, amalgamar todas las cosas. La soberanía de Dios, su poder, no puede ser puesto en duda. Él reina soberanamente. Dice la palabra de Dios que en este minuto Cristo está a la diestra de Dios. A la diestra. Él no está sentado en un trono aguardando. Cuando en la imagen de un rey, de un soberano de la antigüedad, se menciona a alguien que está a la diestra, es muy similar a lo que sucede con José, a la diestra de Faraón. Se refiere no a una persona que observa, no a una persona que aguarda, sino a una persona que ayuda a gobernar. Cristo está gobernando junto a Dios en su trono, reinando con soberanía sobre todas las cosas. Por eso que el cristiano de hoy debe caminar confiado y tranquilo, pues tiene a Dios como respaldo soberano. Y lo dice el apóstol: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Elementos que deben ayudarnos en tiempos de adversidad. El último elemento que menciona el apóstol Pablo, el último elemento: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona. ¿Qué es lo que tiene el apóstol? Tiene una seguridad de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Tiene una seguridad en su recompensa. Tiene una seguridad que su recompensa, que su retribución está en el cielo. Por lo tanto, nada de lo que suceda acá en la tierra lo puede afectar. Joven, señorita, son elementos descritos por el apóstol en los cuales tú puedes estar seguro. Afírmate en esta verdad, fortalécete en esta verdad y serás bendecido. Vimos el contexto, vimos las herramientas, y ahora quiero ser muy específico en los consejos que el apóstol da, puesto de que el apóstol le dice al joven Timoteo: considera lo que dijo. Timoteo, no mires mis palabras como las de un anciano que no tiene que aportar, sino que tú sabes cómo Dios ha sido conmigo y cómo mis palabras bendecirán tu vida. Joven, señorita, no menosprecies jamás la palabra de Dios. Satanás tratará de hacerte sentir tan fuerte que no necesitas del consejo de Dios. Si lo has pensado, si has pensado y te has visto tentado en seguir tu propio camino sin considerar a Dios, arrepiéntete en esta hora, pide perdón, pide ayuda al cielo y toma una actitud de siervo para obedecer lo que el Señor te quiere enseñar. Y me gustaría que en estos sencillos consejos tú los apliques a tu vida y puedas de alguna manera ver como un barómetro cuán cerca estás de poder caminar según los preceptos que un gran hombre como el apóstol Pablo aprendió de Dios, aprendió en la persona de Jesús y se vio muy motivado a que lo viviera el joven Timoteo en su propia vida. Yo quisiera que tú vivieras conforme a estos consejos. Primer consejo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya lo dijimos, el Espíritu Santo derramado en el joven Timoteo. Joven, señorita, nuestro caminar no es intelectual. Nuestro caminar no tiene que ver con un acercamiento intelectual a la Escritura. No tiene que ver cuán
inmerso esté en conceptos teológicos. En este caminar no hay posibilidad de sostenerse, no hay posibilidad de mantenerse firme si no vives una vida influida directamente por la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. El Espíritu Santo viene a morar en ti, que es un milagro maravilloso. Podía haber escogido grandes palacios, podía haber escogido lugares lujosos, pero dijo que no habitará más en casa hecha por mano de hombre. Podía haber escogido, por tanto, corazones altos, sublimes. Podría haber escogido grandes académicos, podría haber escogido grandes filósofos, pensadores, artistas, pero no fue así. A lo vil del mundo escogió Dios, a lo débil, a lo menospreciado escogió Dios. Gózate en esta verdad, gózate en este gran milagro. Él te escogió antes de la fundación de los tiempos y determinó que en ti habitara el Espíritu Santo. Y el apóstol dice, no podrás continuar con la tarea, no podrás seguir con el testimonio, no podrás ser testigo fiel en estos tiempos difíciles si no avivas el don de Dios que has recibido. En ti habita el Espíritu Santo. ¿Cómo avivar el don de Dios? Tú puedes decir, bueno, ¿cómo hago esto? El apóstol Pablo le hablaba a los efesios, y lo estudiábamos en nuestra escuela dominical. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Recuerda que el Espíritu de Dios es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto, en su personalidad puede ser ofendido. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora dice el apóstol, ¿cómo hacer esto? Quita de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El llamado a avivar el don de Dios no es un llamado a que vivas una vida en el misticismo, no. Es un llamado a que vivas una vida en santidad. Es un llamado a que conscientemente te des cuenta que hay cosas en tu vida que ofenden a Dios y batalles en oración y batalles día a día en tus hábitos, en tus conductas para erradicarlo de tu vida. Tú solo no puedes, el Espíritu Santo de Dios te ayudará, pero debe haber en ti un deseo de oír y seguir este primer consejo. Debo avivar el don de Dios en mi vida. El Espíritu Santo de Dios te da testimonio personal de todas las cosas que a Dios le agradan y todas las cosas que a Dios le entristecen. Lo que entristece al Espíritu Santo, lo que apaga la presencia de Dios en ti, debes evitarlo y debes buscar lo que aviva este fuego. ¿Qué apaga la presencia de Dios en ti? Odios, contiendas, groserías, vida alejada de los caminos de Dios. ¿Qué aviva el fuego de Dios? La palabra, la alabanza, la amistad sincera, el consejo oportuno. Hermano mío, si quieres que el Espíritu Santo de Dios te llene, no lo conseguirás llevando una vida cuyos hábitos te alejan de Dios. Deben cambiar tus hábitos, deben cambiar tu forma de cómo distribuyes tu tiempo, de cómo distribuyes tus recursos. Es importante que sigamos este primer consejo y avivemos el don de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Avivar el don de Dios es testificar en nuestra vida el Evangelio predicado por Cristo Jesús. Nos ayude el Señor. En Hebreos, que muchos dicen que fue escrito por el mismo apóstol, el apóstol habla de lo mismo, de los antiguos, los que alcanzaron buen testimonio y que prefirieron morir antes de disfrutar del deleite personal, del deleite temporal del pecado. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Por tanto, sigue este consejo. Aviva el fuego de Dios que hay
en tu vida. Segundo consejo, 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Segundo consejo, ¿qué está diciendo el apóstol? Hay una palabra que guardar, hay una palabra que conocer, hay una palabra sobre la cual edificar nuestra vida. Luego dice, en el versículo siguiente, guarda el buen depósito. ¿Cuál es este buen depósito? El Espíritu Santo actúa a través de esta palabra para transformar nuestras vidas. Ya lo decíamos, esto no es de cuánta teología hay en tu mente, esto es de cuánto de aquella teología transforma tu vida día a día, la llevas a la práctica cotidiana día tras día. Una palabra veraz que causa una huella en la vida de quien la lee y de quien la escudriña. Joven, señorita, segundo consejo que el gran apóstol te da para permanecer firme en tiempos de adversidad: retén, defiende, guarda sobre cualquier cosa, afírmate en esta palabra que hemos recibido. Tercer consejo, yo te pido que tú profundices en estos consejos. El primero, 2 Timoteo 1:6, el segundo, 2 Timoteo 1:13, tercero, 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Hay una labor que cumplir, esfuérzate en la gracia. Y aquí hay 2 o 3 consejos que van de la mano, que no los podemos separar. Primer consejo, esfuérzate, porque en el camino del creyente la victoria no está para aquellos que han abrazado el ocio, han abrazado el descanso. Esfuérzate, esfuérzate para buscar con toda tu fuerza la dirección de Dios, la presencia de Dios. Esfuérzate para orar, esfuérzate para inquirir en la palabra, esfuérzate para imitar a Cristo. Tenemos el gran problema de darle toda la responsabilidad a Dios. Queremos que Cristo haga todo por nosotros. Joven, señorita, Cristo ya hizo lo más grande e importante. Derramó su vida en la cruz del Calvario. Segundo, dispuso que el Espíritu Santo de Dios esté habitando en ti, te ayude, te lleve a superar cada batalla, cada prueba. Pero ahora se requiere en ti una decisión, es una responsabilidad. Tú debes ser hallado digno de este gran llamamiento. ¿Cómo? Esforzándote en la gracia, no en tu fuerza, no en tu mérito, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un gran consejo, porque después complementa este consejo con el siguiente comentario: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque el esfuerzo te lleva a un segundo concepto: sufrimiento, como un soldado de Cristo. ¿Tu Señor sufrió? ¿Tu Redentor se entregó hasta la muerte? Pues bien, si así fue, sufre penalidades como un buen soldado. El apóstol le escribe a Timoteo: aquí hay 2 ejemplos que tú puedes traer a colación: el soldado y el atleta. Este no es un día de vacaciones, no es un día de picnic, es una batalla, es una carrera que se corre hasta el final, le está diciendo el apóstol. El siguiente consejo, que está íntimamente relacionado con esforzarse, con el sufrir penalidades: acuérdate de Jesucristo. Joven, este es un gran consejo. Acuérdate de tu gran mentor, acuérdate del gran ejemplo, acuérdate de lo central en nuestra fe, la persona de Cristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Joven, señorita, acuérdate de Cristo. Él sufrió, Él se entregó, Él amó. Si tú eres capaz de tener como horizonte en tu vida parecerte a Él, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar, te va a acompañar y te va a fortalecer. Pon tu mirada en Cristo. Parece un consejo común que hemos recibido en nuestras iglesias miles de veces. Hoy necesitamos que la juventud actual ponga sus ojos en Cristo. Joven, considera lo que dice el apóstol. Pon tu mirada en Cristo. Quinto consejo,
Pon tu mirada en Cristo. No menosprecies, por sencillo que parezca, estos consejos que hoy día Dios te está dando y de los cuales tú ya eres responsable. Sexto consejo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿A qué está haciendo referencia? Procura conocer esta escritura y usarla adecuadamente. El concepto usa bien era una sola palabra en griego que tenía que ver con cortar recto, y el obrero aprobado era aquel cuando uno veía la obra y veía la piedra bien cortada y uno decía, este lo hizo bien. El apóstol está diciendo, hay una palabra esperando por ser conocida de ti, esperando por ser alimentada dentro de tu corazón, para que en el minuto de necesidad el Espíritu Santo te traiga la revelación de esta palabra y tú no hables conforme a tus labios, conforme a lo que hay en tu boca, sino a lo que hay en el corazón de Dios, esta palabra revelada a tu vida. Procura, haz que el conocer esta palabra y el sembrar la palabra en otro sea algo prioritario en tu vida. Procura con diligencia, no mañana, hoy. El mundo está muy necesitado, no de tus conocimientos. Me alegro profundamente que el Señor te haya abierto puertas o te las vaya a abrir y tú vayas a ser un profesional. Me alegro. O que tú vayas a ser un técnico en alguna materia. Te felicito. No obstante, el mundo no necesita de tu mente. El mundo no necesita de tus hábitos. El mundo no necesita de tus capacidades. El mundo necesita de una palabra viva y eficaz que fue dicha por Jesús. Fue consignada en este libro. El mundo necesita del Evangelio, no necesita más de ti, necesita al contrario, menos de nosotros y más de Cristo. Sexto consejo. Hay un séptimo consejo muy unido a esto. Versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? No tener a Dios en el corazón, levantarse en la mañana y no pensar en Dios, tomar una decisión a mediodía y no pensar en Dios, terminar el día y mirar cómo administré mi tiempo y darme cuenta que no pensé en Dios. Eso es impiedad. ¿Y qué dice el apóstol? Lo que conduce a una vida en la que Dios no está en la mente de la persona y no se involucra en su día a día ni en sus decisiones, son vanas palabrerías, son pensamientos huecos, son discusiones que no bendicen en nada. Es tiempo de que te llenes de la palabra del Señor. Otro consejo potente del apóstol Pablo al joven Timoteo, versículo 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye. Dijimos que el apóstol en esta carta establecía una gran verdad. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios te conoce en la intimidad de tu ser. Él sabe si hay cosas que a Él no le agradan, que están guardadas en lo profundo de tu corazón. Huye. Apártate del mal, apártate del pecado. Es necesario que te escapes, dice el apóstol en esta carta, que hay vasos que pueden ser de honra y otros que son vasos de barro, que son para fines viles. Y le dice, apártate de aquellos. No es algo que Cristo vaya a hacer. Cristo no te va a quitar ese amigo que te lleva al mal. Cristo no te va a quitar ese amigo que pone en tu mente malas palabras y malos pensamientos. Cristo no te va a quitar esa relación que te está haciendo mal, sino que en el crecimiento tuyo, en la gracia de Dios, el Señor te amonestará a través del Espíritu Santo de que hay una amistad que hay que dejar a un lado, que hay una relación que hay que dejar atrás, que hay un hábito que hay que abandonarlo, porque el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los de limpio corazón. Por tanto, dice el apóstol, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. ¿Quieres que el Señor sostenga tu vida? ¿Quieres que el Señor te saque en victoria? ¿Quieres mantenerte firme después de un tiempo tan oculto y difícil como este? Apártate del mal, camina por sendas de santidad, porque es necesario que los que invocan el nombre del Señor se aparten de toda iniquidad. Lo dice la palabra de Dios. Consejo del apóstol para tu vida. Sea el Señor
reforzando esta palabra en ti. Capítulo 3, debes saber esto. Timoteo, son mis últimas palabras, esto es útil, debes entenderlo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrán hombres impíos, como los que se llenan de palabrería, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nos está mostrando el apóstol el carácter de una persona orgullosa, altiva, que sigue su propio camino. A ese lo resiste Dios. Dice Isaías que el juicio de Dios viene sobre los soberbios. En ese juicio terrible y doloroso no hay lugar para los humildes, porque los humildes son abrazados por Dios. Sigue el camino de la humildad, sigue el camino del servicio. Sigue el camino de la humillación, es el camino de Cristo. Él voluntariamente se humilló para alcanzarte a ti. Sigue ese camino y serás bendecido. Mira, en el capítulo 3, versículo 14, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Persiste en lo que te enseñaron tus abuelos, tus padres. Persiste en lo que te enseñó tu pastor. Persiste en lo que te predican los hermanos en cada reunión. Por sencillo que sea el mensaje, por humilde que sea el hermano que Dios use para entregar el mensaje, abraza eso como una gran verdad y persiste. Hermanos, esto es tremendo. Cuando estudiábamos acerca de la armadura de Dios, encontramos una gran verdad. Jamás en el Nuevo Testamento hay vestigio de que Dios haya hecho un llamado al cristiano para ir a conquistar nuevos territorios, ir a conquistar nuevos lugares y ir a quitarle el lugar al diablo. No. La Biblia dice de una gran batalla en la cual yo no participé, tú no participaste, participó nuestro Señor Jesucristo contra Satanás y toda la hueste maligna allí en la cruz del Calvario. Y una buena noticia, Cristo venció. Él venció. Ahora, por la victoria de Cristo, tú recibes un nombre, tú eres hijo de Dios. ¿Qué te dice Dios ahora? El énfasis en el Nuevo Testamento no es ir a conquistar nuevas batallas, sino que ahora hay que resistir, mantener la posición que Cristo te cedió a través de su victoria en la cruz. Resiste. Tienes que estar todos los días vestido de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir al diablo. Para mantenerte allí como hijo de Dios. Para mantener la posición aún con tu vida. Para mantenerte firme aún a pesar de ti mismo. Persiste, le dice el apóstol al joven Timoteo, en lo que has aprendido. Y el último gran consejo, capítulo 4, versículo 2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 5. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, pero tú debes seguir con el testimonio, tú debes continuar la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea más grande, predicar esta palabra. Joven, señorita, el mundo no necesita de tu mente, el mundo no necesita de tu experiencia, por hermosa que sea tu experiencia. El mundo necesita que tú les hables de esta gran palabra, que tu consejo esté fundado en esta verdad, que tu concepto de las cosas esté fundamentado en esta palabra, porque vendrán burladores, vendrán engañadores, querrán moverte de esta verdad, pero si tú estás firme en esta palabra, te mantendrás firme aún en tiempos tan difíciles como estos. Hoy día hay muchos Cristos, hay muchos que dicen tener la última revelación y la última palabra. A muchos engañarán, pero a los humildes, a los que no confían en su conocimiento,
sino en la gracia soberana de nuestro Señor que opera en aquellos que con humildad y sinceridad de corazón van a esta palabra, serán guardados por el Espíritu Santo de Dios. Hermano mío, la venida de Cristo está cerca. Anhelamos con nuestro corazón, todo el equipo que trabaja en el movimiento juvenil, que Él te cubra con su Espíritu Santo y tú puedas permanecer fiel hasta el final. Pero no podemos hacer lo que a ti te corresponde. ¿Y qué te corresponde? Obedecer a estos consejos. Te invito a leer el libro de 2 de Timoteo. Te invito a sumergirte en estas sencillas cosas que te he conversado y serán luz y vida para ti. Acompáñame en oración. Gracias, Señor, porque tú tienes una palabra oportuna para nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, cuánto necesitamos como juventud del consejo de tu palabra. Señor, queremos ser como el joven Timoteo y considerar las palabras del Padre espiritual que fue para este joven el apóstol Pablo. Señor, para nosotros no hay una palabra más grande que la palabra escrita en este libro santo, y que nuestros pastores y que nuestros predicadores nos exhortan día tras día, Señor, en un púlpito presencial o virtual. Señor, haz que nuestra vida se moldee conforme a esta palabra. Señor, envía socorro a aquel corazón que hoy día a través de esta palabra está clamando y diciendo: necesito ayuda. Asiste a aquel que está, Señor, a punto de ceder. No, contigo, Señor, somos más que victoriosos. En ti, Señor, tenemos victoria asegurada. ¿Quién nos puede separar de tu amor? Nadie, Señor, nadie. Por eso estamos seguros en ti, en tu palabra, en tu gracia, en la verdad de este evangelio. Señor, líbranos de caminar en caminos de orgullo. Líbranos de caminar en nuestros propios conocimientos y conceptos. Líbranos. Queremos caminar con humildad de espíritu en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia. Gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.